En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos comenzado este curso de liturgia después de la introducción del primer día, explicando el concepto de liturgia. El segundo día y el tercero hemos comentado siempre en la introducción de la liturgia que trae el Catecismo de la Iglesia Católica, primero la presencia de Dios Padre en la liturgia y después la presencia de Cristo, del Hijo, en la liturgia. Hoy y el próximo día vamos a considerar la obra o la presencia del Espíritu Santo en la liturgia junto con la Iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo en la liturgia podemos decir que actúa como en una cuádruple forma. En primer lugar, nos prepara para recibir a Cristo. En segundo lugar, nos recuerda el misterio de Cristo. En tercer lugar, actualiza el misterio de Cristo porque lo hace presente, eficazmente y verdaderamente. Y en cuarto lugar, es quien establece la comunión entre todos los que participan de la asamblea en la liturgia. De estas cuatro cosas hoy solamente vamos a ver la primera, cómo nos prepara para recibir a Cristo, el Espíritu Santo. Y tenemos que hablar del Antiguo Testamento y de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo realiza verdaderamente, lleva a cumplimiento en la liturgia las figuras del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. La liturgia de la Iglesia conserva como una parte irreemplazable, haciéndola suyos, algunos elementos del culto de la Alianza Antigua, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, los salmos que rezamos y sobre todo la memoria de los hechos salvadores y de las realidades importantes del Antiguo Testamento que luego han encontrado su cumplimiento en Cristo porque se referían a Él, como la promesa hecha a los antiguos padres y profetas, como la alianza de Israel, como el Éxodo y la Pascua, como la promesa de la llegada del reino, como la realidad del templo, que se cumple en Cristo, que es el templo nuevo, como el acontecimiento del exilio de Israel y su retorno, ¿no? Bien, pues hay como una armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque todo lo del Antiguo se cumple en el Nuevo. En esa armonía se articula la catequesis que la Iglesia hace. Primero porque el propio Cristo la articuló. ¿Recordáis el pasaje de Emaús, cuando Jesús resucitado se presenta a los dos y les va recordando todo lo que desde antiguo, en el Antiguo Testamento, se refería a Él en la Escritura, para hacerles ver cómo en Él todo se ha cumplido? La catequesis pascual que da Cristo a los de Emaús. Después la catequesis de los apóstoles, cuando empiezan a predicar después de Pentecostés, y después también se basa en cómo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, la catequesis que van a hacer los padres de la Iglesia en los primeros siglos, una vez que ya ha pasado la generación de los apóstoles. Esta catequesis pone de manifiesto lo que estaba como oculto en el Antiguo Testamento, que todo apuntaba al misterio de Cristo. Por eso se llama como una catequesis tipológica, es decir, hecha como a base de tipos o de figuras, porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras que anunciaban a Jesús en hechos, en palabras o en símbolos de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el diluvio y el arca de Noé eran una prefiguración del bautismo por el que somos salvados. Lo mismo también la nube que guiaba a los hebreos en el desierto. También el paso del Mar Rojo era una figura del bautismo que nos salva. El agua que emanaba de la roca era una figura de los dones espirituales de Cristo que brotan de su costado abierto en la cruz. O el maná del desierto, que prefiguraba la Eucaristía, ¿no? El pan del cielo. Y así tantas y tantas figuras del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso la Iglesia, cuando luego llegan los tiempos litúrgicos del año cristiano, como el Adviento, la Cuaresma y sobre todo la noche de la Vigilia Pascual, pues releemos y revivimos todos los acontecimientos del Antiguo Testamento en el hoy de la liturgia, porque se han cumplido en Cristo. Por eso, por ejemplo, en la noche de Pascua
releemos, proclamamos toda la lectura del Antiguo Testamento, como recordáis, porque se cumple finalmente en Cristo, ¿no? De manera que, pues tenemos que ver un poquito que hay una relación entre la liturgia judía y la nuestra, la liturgia cristiana. Si pudiéramos conocer un poquito mejor la fe y la vida religiosa del pueblo judío, incluso tal como la viven hoy, eso nos ayudaría a comprender mejor algunas cosas de nuestra propia liturgia cristiana. Tanto para los judíos como para los cristianos, la escritura es una parte esencial en la liturgia, ¿eh? La liturgia de la palabra nuestra, tal y como está estructurada, tiene su origen en la oración judía. También la oración de las horas, cuando rezamos laudes, vísperas, también tiene sus paralelos en la oración judía, y algunas de las fórmulas más venerables de nuestra tradición cristiana tienen su origen en la oración judía, como el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas que rezamos en la misa también se inspiran en modelos de la tradición hebrea. Entonces hay como paralelos entre la liturgia judía y la cristiana, pero también diferencias, claro, sobre todo en las grandes fiestas del año litúrgico, como evidentemente la Pascua. Los judíos celebran la Pascua, siguen celebrándola orientada hacia el futuro, pero nosotros los cristianos la celebramos ya cumplida y culminada en la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Aunque siempre en espera de la venida futura de la gloria, ¿no? Bien, pues esto en cuanto a la palabra de Dios y a cómo el Espíritu Santo nos prepara, sirviéndose de su acción en la palabra, para recibir a Cristo, ¿no? Después, también hay que decir que en nuestra liturgia cristiana, del Nuevo Testamento, de la nueva alianza realizada en Cristo, en todos los sacramentos, pero sobre todo en la Eucaristía, en la misa, se da un encuentro entre Cristo, que se nos da, y nosotros, la Iglesia, ¿no? Bien, pues este encuentro es posible por el Espíritu Santo, que realiza esta comunión de todos los que forman parte de la asamblea, que reúne a todos los hijos de Dios en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cuando nos reunimos para celebrar los sacramentos, no hay distinción de raza, de cultura, de estatus social, todos somos uno en Cristo, ¿no? Bien, pues como ese pueblo bien dispuesto, preparado para encontrar al Señor, ¿no? Preparado en el corazón, esa preparación del corazón, eso obra del Espíritu Santo, ¿no? Es también tarea de los ministros ordenados colaborar en enseñar y en ayudar al pueblo de Dios a prepararse debidamente, ¿no? Para celebrar los sacramentos, explicando la liturgia, como hacemos aquí, o ayudando a poder celebrar cada vez mejor la misa, ¿no? U otros sacramentos, ¿no? Y por último, la gracia del Espíritu Santo también actúa suscitando la fe, celebrando los sacramentos, participando de la liturgia. El Espíritu Santo puede hacer que nuestra fe se alimente, que pueda fortalecerse, que se pueda confirmar, que se pueda robustecer. El Espíritu Santo va tocando nuestro corazón y lo puede mover a conversión, igual que cuando rezamos o tenemos un encuentro muy directo con el Señor. Eso puede ocurrir particularmente en la liturgia y sobre todo en la misa. El Espíritu Santo también puede ayudarnos a adherir nuestro corazón a la voluntad de Dios, a amarla más, a querer adherirnos con mayor fuerza a la voluntad del Padre Dios, ¿no? Todas estas disposiciones del alma y de la persona, más que del alma, porque somos unidad de alma y cuerpo, las suscita en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y son como previas, es decir, preceden a otras gracias que la celebración misma de la liturgia nos puede traer, particularmente y sobre todo la principal, la recepción del cuerpo de Cristo, ¿no? Y a los frutos que la vida nueva en Cristo que recibimos al alimentarnos en la liturgia, pues puede producir en nosotros, ¿no? Pero antes de esa gracia que se nos entrega en la celebración misma, y antes que los frutos de vida nueva que pueden producirse a partir de ella, ya el Espíritu Santo, digamos, que trabaja en nosotros como Iglesia, uniéndonos entre nosotros y con Cristo para prepararnos a recibirle, ¿no? Y esto en cuanto a la acción del Espíritu Santo en la liturgia, en cuanto nos prepara a recibir a Cristo.
próximo día pues diremos una palabra sobre cómo nos recuerda el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, lo actualiza y hace presente, y de qué modo establece entre nosotros el Espíritu Santo esta comunión en la gracia y en la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.